Hola a todos, entonces en este video vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo. Entonces cuando nos referimos a estas manifestaciones clínicas podemos hablar de aquellas que son causadas por el hipertiroidismo independientemente de la causa, es decir, con cualquier causa todos van a cursar con esos síntomas, o podemos hablar de los síntomas específicos de cada una de las causas del hipertiroidismo. Entonces, cuando hablamos de los que son intrínsecos y que pueden ocurrir en cualquiera de las causas, se refieren principalmente a aquellos que se dan por la aceleración de los procesos metabólicos. Entre ellos encontramos las palpitaciones y la taquicardia, precisamente por ese aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca, aumenta el inotropismo del corazón. Los temblores y la ansiedad que se producen principalmente por la activación simpática, la pérdida de peso, el apetito aumentado y el mayor peristaltismo, que todas van de la mano precisamente por un aumento del metabolismo, donde se metaboliza mucha más grasa, mucha más proteína, se absorbe menos alimento, la falta de aliento, porque a pesar de que existe una activación simpática, estos pacientes se cansan muy fácilmente por el alto gasto metabólico, la osteoporosis, porque la hormona tiroidea induce un aumento del calcio en sangre, lo que inhibe a la hormona paratiroidea, y finalmente se traduce en recambio óseo, una absorción de calcio deteriorada y un efecto neto de osteoporosis, lo que nos lleva a un mayor riesgo de fractura. La intolerancia al calor, la piel caliente y suave, porque así como aumenta el metabolismo, con ello también se libera mayor calor de las células, la debilidad muscular, la ginecomastia y la oligomenorrea. Entonces, todas estas son características propias del hipertiroidismo, pero cuando nosotros vamos a fijarnos puntualmente en la sospecha de una enfermedad de Graves o de un adenoma tóxico y un bocio multinodular tóxico, hay signos y síntomas adicionales que nos pueden orientar hacia esas etiologías puntualmente. Entonces, en el caso de la enfermedad de Graves, el bocio que se presenta en esos pacientes no suele ser un bocio en el que se identifican nódulos puntuales o donde se identifica solo un gran nódulo, sino que es un bocio que es difuso. Es un crecimiento uniforme que no permite distinguir zonas que sean más grandes que otras. El soplo tiroideo se ha descrito que si uno ausculta la glándula tiroides en estos pacientes con enfermedad de Graves, se puede escuchar una turbulencia por una mayor vascularización de esa glándula tiroides. El exoftalmos prominente, que habla principalmente de la oftalmopatía, que recordemos que en la parte de fisiopatología decíamos que se produce por un aumento de los glicosaminoglicanos, por la activación de los fibroblastos, por los antitrap, las acropaquias y el mixedema pretibial, que ya los vamos a ver más adelante, pero son precisamente la dermopatía de Graves, que asimismo el aumento de los glicosaminoglicanos que se producen en los ojos ocurre también en la piel, lo que lleva a que esa piel tenga induraciones precisamente por el depósito de esos glicosaminoglicanos, la atrofia de músculos temporales de la cintura escapular y extremidades inferiores, que se explica principalmente porque esta hormona tiroidea provoca que estos músculos trabajen en exceso, se fatiguen y eventualmente comiencen una degradación de los mismos músculos. Y finalmente una debilidad muscular marcada que es precisamente mucho más notoria en la enfermedad de Graves. En cambio, en el caso del adenoma tóxico y del bocio multinodular tóxico, no encontramos estas características propias de la enfermedad de Graves, sino que usualmente solemos encontrar una mujer que suele ser mayor de 40 años, que ha tenido un historial de un bocio multinodular no necesariamente tóxico, es decir, ha tenido un bocio probablemente eutiroideo y se presentan predominantemente con los síntomas cardiovasculares. Entonces estas ilustraciones del néter de endocrinología nos permiten hacernos la idea de cómo se observa clínicamente este paciente. Aquí podemos apreciar esas fases del hipertiroidismo, la oftalmopatía que genera ese exoftalmos marcado. Son pacientes que pueden estar constantemente nerviosos, que no logran dormir bien, tienen una pérdida de peso marcada. Les podemos escuchar ese soplo tiroideo que habíamos nombrado previamente. Tienen un bocio que es difuso, tal y como lo podemos observar en esta imagen, taquicardia y palpitación como parte del hipertiroidismo, así como el apetito incrementado, el peristaltismo aumentado que los lleva a tener una diarrea, debilidad muscular, un pulso rápido por la taquicardia, el temblor en reposo por la activación simpática, las acropaquias en los dedos, que también se les llama dedos en palillos de tambor, por ese aumento de los glicosaminoglicanos, el mixedema pretibial que habíamos dicho que era esa induración
de la piel, especialmente en los miembros inferiores por acumulación de glicosaminoglicanos, y la oligomenorrea o amenorrea que pueden presentar estos pacientes. También podemos ver las atrofias de los músculos temporales en los hombros. En casos donde la oftalmopatía ya es muy severa, puede llegar a ser muy marcado el exoftalmos, al punto de ser capaces de llegar a comprometer la función de los músculos extraoculares y por tal razón también los movimientos del ojo. Existen algunas manifestaciones más puntuales de la oftalmopatía de Graves, como que por ejemplo podemos apreciar el borde de la esclera entre la córnea y el párpado superior. Entonces, si nos damos cuenta, aquí podemos ver esto blanquito que normalmente no lo deberíamos poder ver y se produce principalmente por ese exoftalmos. Cuando hay una afectación de los músculos oculares, se pueden comprometer los movimientos del ojo. Entonces puede llevar a que exista una falta de convergencia debido a esa miopatía ocular, tal y como podemos observar aquí en la imagen. Entonces, cuando le pedimos al paciente que mire hacia varios lados, podemos evidenciar cómo algún ojo tal vez no se mueva precisamente por la falta de acción de ese músculo ocular. El retraso del párpado superior, que es cuando nosotros le pedimos al paciente que mire hacia abajo y el párpado superior se demora en bajar más de lo que el ojo tarda en mirar abajo. Miremoslo en este video. Entonces démonos cuenta que aquí mira hacia abajo, pero el párpado se demora más en caer. Se puede apreciar inclusive la esclera. Y por último, cuando se le pide al paciente que cierre los párpados, se puede apreciar un temblor en esos párpados. En este video tal vez no es muy claro, pero es básicamente esa la forma en la que se presenta la oftalmopatía de Graves. Ahora, por el otro lado tenemos el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Entonces, en este caso, pues el bocio sí va a ser un poco más localizado. Entonces, si estamos hablando del adenoma tóxico, lo que vamos a tener es una zona puntual, un nódulo grande que es apreciable a lo largo de la glándula tiroides y el resto está normal. Pero si lo que tenemos es un bocio multinodular tóxico, vamos a apreciar un bocio a lo largo de toda la glándula, pero en la que podemos distinguir diferentes nódulos que están presentes, diferente de lo que pasa en la enfermedad de Graves, donde el crecimiento es difuso y uniforme. Además, estos pacientes no cursan con las características de oftalmopatía de Graves ni dermatopatía infiltrativa de Graves. Además, cursan con menos debilidad muscular. En ellos esta afectación no es tan marcada y la mayoría de síntomas del hipertiroidismo son un poco más leves en estos pacientes, a excepción de la afectación cardiovascular, en donde en ellos los síntomas cardiovasculares son marcados. Es frecuente que estos pacientes se presenten con fibrilación auricular, que es uno de los riesgos con los que más cuidado hay que tener en el paciente hipertiroideo, y normalmente también están acompañados de falla cardíaca. Son frecuentemente pacientes mujeres mayores de 40 años, posmenopáusicas. Y esas serían las características clínicas de ese paciente que tiene el hipertiroidismo con una absorción de radioyodo aumentada, que habíamos dicho que las principales causas son la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Pero si ahora nosotros comenzamos a hablar de cuáles son las manifestaciones clínicas en el paciente que tiene un hipertiroidismo con una absorción de radioyodo baja, como es el caso de las tiroiditis o el exceso de yodo, entonces las manifestaciones pueden ser pues ligeramente diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de la tiroiditis, que las tiroiditis, si bien existen varias, se encuentra la subaguda granulomatosa, la tiroiditis posparto, la tiroiditis silenciosa. Cada una tiene algunas características puntuales que nos pueden orientar. Entonces, la tiroiditis subaguda granulomatosa cursa con los síntomas hipertiroideos y además se presenta con fiebre, con fatiga, con dolores musculares, las mialgias, con dolor en la glándula tiroides y una sensibilidad extrema a la palpación. Nosotros le tocamos la glándula tiroides a este paciente y le duele muchísimo, y suelen tener un antecedente de infección del tracto respiratorio, porque recordemos que la tiroiditis subaguda granulomatosa es la misma tiroiditis posviral. Entonces, todos estos síntomas son consecuentes a lo que ocurre después de la infección por un virus. Y ese hallazgo de la sensibilidad aumentada es una manifestación que nos puede ayudar a orientarnos. En el caso de la tiroiditis silenciosa y posparto, tienen hallazgos similares a excepción del dolor. Entonces estos pacientes tienen una absorción de radioyodo disminuida, pero que además de los síntomas del hipertiroidismo no les duele la palpación en la glándula tiroides.
Todas estas tiroiditis suelen ser autolimitadas. La duración típica es de más o menos 2 a 8 semanas y a pesar de que inician con síntomas hipertiroideos precisamente por la ruptura de células tiroideas y liberación de hormona tiroidea, con el paso del tiempo pasan a tener un hipotiroidismo, porque como hay menos células tiroideas, la glándula tiroidea está disfuncional. Pero todo esto también es transitorio. Eventualmente la glándula vuelve a la normalidad. Y por último, solo nos quedaría saber cómo se presentan las manifestaciones clínicas en el paciente que tiene una absorción de radioyodo baja, pero que no es por tiroiditis, sino por un consumo exógeno de hormona tiroidea. Estos pacientes por lo general cursan con una ausencia de bocio. Entonces, esa ausencia de bocio siempre nos debe sugerir o que hay un consumo exógeno de hormona tiroidea o que pueden haber causas todavía más raras como un estruma ovari, que era que habíamos dicho que en los ovarios se presenta tejido tiroideo ectópico que es capaz de producir hormona tiroidea. Entonces, con todas estas manifestaciones clínicas deberíamos ser capaces de orientarnos un poco hacia cuál puede ser la posible etiología con la que cursa nuestro paciente para ese hipertiroidismo. Pero, ¿cómo podemos confirmarlo? ¿Cómo se hace ese diagnóstico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el hipertiroidismo. Si tenemos la sospecha por todos esos síntomas que independientemente de la causa nos hacen pensar en hipertiroidismo, le pedimos una TSH y una T4 libre y según los resultados que obtengamos, entonces nosotros podemos decir si cursa o no con el hipertiroidismo. Si lo que tenemos es una TSH y una T4 normal, ese paciente no tiene hipertiroidismo. Pero si tiene una TSH baja y una T4 alta, quiere decir que se está liberando mucha hormona tiroidea y que el feedback a la hipófisis es que se produzca menos TSH. Por lo tanto, vamos a tener una TSH baja y una T4 alta. Y ese paciente tiene hipertiroidismo. Ahora, en ese paciente que tiene hipertiroidismo se justifica pedir los anti-TRAP. ¿Para qué? Para descartar la enfermedad de Graves. Si salen positivos, la confirmamos, pero si salen negativos, lo que tenemos que hacer es evaluar la absorción de yodo radioactivo. Entonces, cuando evaluamos la absorción de yodo, dependiendo del resultado que obtengamos, podemos distinguir etiologías. Si lo que tenemos es que esa glándula tiroides absorbe el radioyodo de forma aumentada y homogénea, es decir, una absorción uniforme a lo largo de toda la glándula, eso es una enfermedad de Graves. Pero si lo que nosotros tenemos es una absorción del radioyodo en un único punto, es decir, en un único nódulo o en diferentes nódulos, pero donde es claro que es en puntos específicos y no de forma difusa y uniforme, entonces lo que tenemos es un bocio multinodular tóxico. Y si lo que tenemos es una absorción baja o nula, en lo que debemos pensar es en las tiroiditis, el consumo exógeno de hormona tiroidea o la presencia de causas más raras como el tumor secretor de hormona gonadotropina coriónica o el estruma ovari, entre otras causas raras de las que hemos hablado. Para poder hacer esos diagnósticos tendremos que guiarnos de la clínica. Si lo que nosotros tenemos es una TSH baja pero una T4 normal, tenemos que medir la T3 libre para ver si de pronto no existe un hipertiroidismo pero a expensas de la hormona T3. En caso de existir, pues lo que tenemos es una tirotoxicosis por hormona T3. Y en este caso, pues tiene un enfoque diferente al que hemos hablado hasta el momento. Pero si lo que tenemos es que también hay una T3 normal, es decir, las dos hormonas tiroideas están normales, pero la TSH está baja, nos estamos enfrentando a un hipertiroidismo subclínico. Porque con la disminución de la liberación de TSH, esa hipófisis logró que se mantenga normal la liberación de las hormonas tiroideas. Y este es un paso previo a que el paciente desarrolle un hipertiroidismo manifiesto. Y tenemos una situación un poco más rara, que es cuando tengamos una TSH que sea o normal o alta y que además la T4 esté alta. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Por ejemplo, en un adenoma hipoficiario. Un adenoma hipoficiario productor de TSH. Entonces está produciendo mucha TSH, incrementa sus niveles en sangre y además estimula a la glándula tiroidea para que produzca mayor hormona T4. Ese sería el ejemplo. O el paciente con resistencia a la hormona tiroidea, donde el feedback es que a pesar de que haya un incremento de la hormona T4, pues no está funcionando bien. Entonces se le avisa a la hipófisis para que produzca más TSH, con el aumento de la TSH se aumente la T4 e intentar abastecer la resistencia. Pero estos son casos muy raros. Por lo general todo suele encontrarse en estas tres primeras partes que hablamos acá. Y de esta forma,
Culminamos las manifestaciones clínicas y el diagnóstico del hipertiroidismo. En el siguiente video hablaremos del tratamiento del hipertiroidismo.